Muy bien, niños. Espero que ya hayan respondido las preguntas y hayan entonado la canción que estaba muy bonita. Espero que sí. Bueno, y si es que algunos no han entendido, acá les voy a explicar exactamente qué es el Pentecostés. Pentecostés proviene del griego quincuagésimo, es decir, 50. El Pentecostés es una de las fiestas más importantes para los cristianos. Es una fiesta muy importante para los cristianos. Aparte de la Pascua, pues evoca el nacimiento de la iglesia por acción del Espíritu Santo. Ahora, el Pentecostés en la Biblia, ¿qué nos dice que es el Pentecostés? A ver, en la Biblia. El Pentecostés en la Biblia dice, la celebración de Pentecostés es referida en Hechos de los Apóstoles. Es lo que les decía. En la Biblia la encontramos en Hechos de los Apóstoles. Ahora, en el judaísmo, en los judíos, ¿qué será el Pentecostés? Los judíos también celebran el Pentecostés, pero ellos celebran 50 días después de la Pascua del Cordero, para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí y la entrega de la ley al pueblo de Israel, pues simboliza el nacimiento del judaísmo, de los judíos. Recuerden ustedes que los judíos no creen en Jesús. Ellos dicen que Jesús no es el Hijo, no es el Hijo de Dios. Eso ya lo hemos hablado muchas veces cuando hacíamos clases con ustedes. Ahora, el Pentecostés en el cristianismo. Los cristianos, ¿cuándo celebran? Celebran la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, el quincuagésimo, o sea, el 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, penta significa 50. 50 días después de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Ese es el Pentecostés. Esa es la celebración de los 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Ve? Muy bien. Ahora, ustedes recuerdan cuando les hablaba que cuando llegó el Espíritu Santo les entregó sus dones, sabiduría, fortaleza, piedad, temor a Dios, etcétera. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los dones que Dios entregó a los apóstoles. Dios les entregó 7 dones. ¿Ve? Les entregó 7 dones. ¿No es cierto? No hay un orden, no es primero ciencia o primero, no hay un orden. Los 7 dones son complementos, se complementan los 7. Por ejemplo, voy a hablar por cualquiera, empiezo por sabiduría. ¿Qué es sabiduría? No sé, ¿qué don es esa sabiduría que les da Dios? No es decir que sabio es el más inteligente. No. La sabiduría es entender lo que favorece, o lo que perjudica al proyecto de Dios. ¿Ve? Esa es sabiduría, entender qué es lo bueno para el proyecto de Dios y qué es lo malo. Eso nos da esa sabiduría de entender eso. ¿Ve? Ahora veamos el entendimiento. El entendimiento también es un don divino. Pero, ¿qué es? No es entender, ya entiendo mis clases. Eso no es entendimiento. Entendimiento es algo que nos ilumina para aceptar las verdaderas revelaciones dadas por Dios. Las verdaderas revelaciones dadas por Dios. Y el Espíritu Santo nos permite averiguar la verdad o la verdadera profundidad de Dios. Nos permite entender eso, la verdadera profundidad de Dios. Nos permite entender. ¿Ve? Eso es el entendimiento. El entendimiento, entonces, repito, nos permite averiguar la verdadera profundidad de Dios. La verdadera profundidad de Dios. Hablemos ahora del consejo. ¿Qué es el consejo? No es decir que voy a ir y voy a aconsejar algo.
El consejo es un don del Espíritu Santo. Es un don divino, ¿no es cierto? Que nos permite discernir los caminos. ¿Ve? Es saber orientar y escuchar. Es que nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. ¿Ve? Eso es el consejo. Continuemos ahora con la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Yo les hablaba, cuando hablábamos del video, que ellos ya dice, cuando ya les vino los dones de Dios les dio dones a los apóstoles, ellos salieron sin temor, ¿no? Porque ellos eran perseguidos. Y esa es la fortaleza. Don que vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida del cristiano. Entonces, este don nos permite ser valientes y nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades del día a día de nuestras vidas. Entonces, ahora hablemos de la ciencia. ¿Qué ciencia? Es que voy a conocer como acá en el dibujo todos los libros. No. El Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. ¿Ve? Ciencia. El Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. ¿Ve? ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros? Piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Es el don para estar abierto a la voluntad de Dios. ¿Ve? Es la voluntad, estar abiertos a la voluntad de Dios. Y la piedad es el actuar como Jesús actuaría. ¿Ustedes se recuerdan cómo actuaba Jesús? Tenía piedad del leproso, del mendigo, del ciego. ¿Se recuerdan? Entonces esa es la piedad. Actuar como Jesús actuaría. ¿Ve? Es muy interesante, ¿no es cierto? Ahora hablamos del temor a Dios. Este don es muy importante. Nos mantiene en el debido respeto referente a Dios. ¿Ve? Y en la sumisión a su voluntad. ¿Qué nos dice este don? Que debemos respetar a Dios y debemos ser sumisos a su voluntad, a lo que Él diga debemos ser. No, ay, ¿por qué, Dios mío, me dices que haga esto? No, ustedes se recuerdan de Abraham, que le puso pruebas difíciles. Y él tenía temor a Dios y lo cumplía, hacía lo que Él decía. Eso es el temor a Dios también. Ser sumisos frente a Dios. Entonces, estos son los 7 dones que nos entregó Dios. Ahora, cuando hablábamos también del Pentecostés, hablábamos del Espíritu Santo. Ahorita también les explicaba. ¿Y qué será el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Ve? Cuando decimos, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera desde el principio con el Padre y el Hijo, actuando en toda la historia de los hombres. Siempre se ha presentado el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Actúa de diferentes formas. Cuando se bautizó Jesús, se presenta el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De una paloma. En el Pentecostés se presenta en una forma de lenguas de fuego. ¿Ve? Ese es el Espíritu Santo. Coopera con el principio, con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo ayuda, pero el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver entonces también qué nos dice el Papa Francisco sobre el Espíritu Santo. ¿Ve?
Dice, el Espíritu Santo está junto a ti para sostenerte, nos dice el Papa Francisco, para apoyarnos, para guiarnos, orientarnos. Y el Espíritu Santo dice, busca que avances en tu vida de fe, que no perdamos la fe, que esa fe se está perdiendo. Más aún ahora frente a esta gran prueba que nos está dando Dios. Te cuida para que no caigas. ¿Ve? En los dones nos dice que debemos ser fuertes. Uno de los dones dice que debemos de saber cuál es verdad, la verdad de lo falso, lo correcto de nuestras actitudes y lo incorrecto. ¿Ve? Eso hace el Espíritu Santo. Para que tengamos cuidado para no caer en las tentaciones. Conserva la juventud de tu alma, dice. No quiere decir que voy a ser joven siempre. Siempre voy a ser joven. No, de tu alma. Porque aquella alma, aquella persona que no cree en Jesús, no actúa bajo la voluntad de Dios, envejece. Pero no dice que se va a volver un viejito, ancianito. No, su alma envejece. No está joven con la alegría de Dios, con la bondad de Dios. Y por último nos dice el Papa Francisco, el Espíritu Santo es el apoyo que te hace ir hacia adelante. ¿Ve? Es el apoyo para ir adelante. Es lo mismo cuando nos daban el don de la fortaleza, ¿no es cierto? Les dan la fuerza, energía para que ellos puedan hablar en nombre de Dios, puedan ir a evangelizar, decir que Dios está pronto, qué sé yo. ¿Ve? Es lo mismo lo que nos dice en la fortaleza. Muy bien, niños, hemos hablado del Pentecostés. Ahora sí creo que podemos resolver las preguntas que anteriormente les había dejado. Como por ejemplo, ¿se recuerda qué es lo que se celebra el día del Pentecostés? Podemos decir ahora. ¿Qué celebramos? ¿El nacimiento de Jesús? ¿La resurrección de Jesús? ¿La llegada del Espíritu Santo? ¿Cuál sería? La llegada del Espíritu Santo. Y si lo han hecho así, los felicito. Estaban muy atentos. Ahora sí, porque resolveremos otra pregunta que les había dejado, era Pentecostés es 50 días después de qué suceso? ¿Del nacimiento de Jesús? ¿De las bodas de Caná? ¿O de la resurrección de Jesús? La respuesta sería la resurrección de Jesús, ¿no es cierto? Y si lo habían hecho así, nuevamente, felicitaciones. La tercera pregunta que había dejado es ¿en qué forma se presentó el Espíritu Santo sobre los discípulos? ¿En forma de paloma? ¿En forma de lenguas de fuego o en forma de luces? El que respondió en forma de lenguas de fuego, excelente. Quiere decir que está muy atento. Esta es la respuesta. Bueno, mis queridos niños, la clase del día de hoy ha terminado. Espero haya sido de su agrado y a continuación les dejo las actividades que deberán desarrollar y la deberán enviar a mi WhatsApp. Entonces, niños, hasta la próxima.